Bienvenidos un sábado más a este su canal, Mi Cielo en la Tierra. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas por aquí abajito y que actives la campanita de notificaciones para que ya formes parte de esta bonita familia. Un sacramento es un signo material de la presencia de Dios, es decir, un signo visible de un don invisible. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, excepto el sacramento del matrimonio, que fue instituido por Dios Padre, pero Cristo fue quien lo elevó, pues como ejemplo ahora lo teníamos a Él y a la Iglesia. Tenemos 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación es porque dentro de nosotros existe la contrición, es decir, un dolor en el alma, un arrepentimiento sincero. Además, una detestación del pecado y ganas o un compromiso de no volver a cometerlo. Existen dos tipos de contrición: la perfecta, es decir, que de verdad nos pesa en el alma haber ofendido a Dios y por amor queremos ir a reconciliarnos con Él; y la contrición imperfecta, que es cuando por temor, por miedo a la condenación, acudimos a la confesión, que vamos solo porque nuestra conciencia nos molesta y no estamos a gusto hasta que nos absuelven de ese pecado. Ahora veamos qué necesitamos para una buena confesión. Primero, hacer un buen examen de conciencia, es decir, que nos detengamos a pensar, reflexionar y a recordar todas aquellas veces que le faltamos al amor de Dios, también al prójimo y a nosotros mismos. Para hacer eso te puedes apoyar de unos pequeños trípticos que a veces dan en los templos como una guía. También hay varios videos en YouTube o páginas en internet que te van diciendo los pecados. Si tienes mala memoria como yo, los puedes anotar en una hojita y te puedes apoyar de ella al momento de la confesión para que no olvides ningún pecado. Que por cierto, ¿qué pasa si olvido un pecado durante la confesión? Pues esto depende realmente de la intención. Si se te olvidó decir el pecado solo porque te daba vergüenza o porque no quisiste decirlo, ese pecado no te será perdonado. Seguirás sin estar en gracia. Pero si realmente se te olvidó, no sé, por los nervios o algo, no te preocupes, quedas absuelto. Sin embargo, si es un pecado mortal, es recomendable que en tu próxima confesión lo menciones y digas que se te olvidó mencionarlo en tu confesión pasada. Si es un pecado venial, puede ser perdonado en el acto de contrición durante la misa. Pero pues es muy importante que no queramos pasarnos de listos. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón, sabe la intención con la que vamos a acudir a ese sacramento. A Él no lo podemos engañar. Y como decía en la carta del apóstol San Juan, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Pero bueno, estábamos en que para hacer una buena confesión tenemos que hacer un examen de conciencia primero. Luego debemos sentir un sincero arrepentimiento de haber ofendido a Dios, realmente entender lo que ha causado ese pecado. Y después de eso, proponernos firmemente y poner todas nuestras fuerzas en no volver a cometer ese pecado. Después de eso podemos ya acudir al sacramento de la reconciliación con un sacerdote y confesarle nuestros pecados, sin ocultar ninguno por vergüenza. Después el sacerdote te impondrá una penitencia, la cual tendrás que cumplir. Y hasta ahí se termina el sacramento de la reconciliación. No se acaba cuando te acabas de confesar y ya saliste del confesionario, no. No se acaba cuando haces la señal de la cruz al final, no, sino cuando cumplimos con la penitencia impuesta. Pues este es un compromiso que hemos hecho con Dios de no volver a pecar. Y con esos sencillos pasos podemos hacer una buena confesión. Lo recordamos: examen de conciencia, arrepentimiento, compromiso de no volver a pecar, acudir a la confesión y cumplir con la penitencia. A veces no vamos a confesarnos porque nos da miedo, porque no tenemos la experiencia, porque no sabemos qué es lo que se tiene que hacer ahí en el momento. Entonces te voy a platicar más o menos qué es lo que pasa durante la confesión para que vayas un poco más tranquilo. Lo primero que pasa pues es que llegas al templo. Por lo general tienes que hacer una fila, una línea, pero ya cuando llegas al momento con el sacerdote, lo más normal es que este te salude y luego inicien con la señal de la cruz. Puede que también haga una ejaculatoria, que es Ave María Purísima, a lo que tú tienes que responder: sin pecado original concebida. Y ya entonces el sacerdote te pregunta cuáles son tus pecados, de qué le quieres pedir perdón a Dios, de qué te arrepientes o alguna de esas preguntas para empezar la confesión. Aquí pues ya tú empiezas a decir tus pecados. Ojo, no tienes que dar una explicación de conté una mentira porque tal y no tienes que contar toda la historia. Para este momento nosotros tenemos que reconocer nuestro error. Entonces simplemente tienes que decir los pecados, como por ejemplo: le
le he dado más importancia al trabajo, le he dado más importancia al descanso, me olvido de hacer oración, no he asistido a misa, he mentido, he robado o dañado cosas ajenas, he perdido tiempo en el trabajo cuando simulamos trabajar pero en realidad no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. He murmurado, he criticado, he hablado mal de alguien, he cometido adulterio de pensamiento, he tenido envidia, he pecado de soberbia, de vanidad, de avaricia, de lujuria, de gula, de pereza, en fin, decir el pecado. Después de que terminas de decir tus pecados, el sacerdote suele dar una reflexión acerca de ello, te suele a veces dar consejos, tips, te suele dar ánimo para que pues continúes en esta lucha. Es como un tipo de retroalimentación. Si durante la plática con el padre te llegas a acordar de algún pecado que no mencionaste, le puedes interrumpir o le puedes decir al final cuando acabe de hablar que te has acordado de otro y mencionarlo. No pasa nada. Después, tal vez el sacerdote te pregunte si es todo. Tú podrás decir que es todo lo que recuerdas hasta este momento. Y en este momento ya casi acabamos. Hay algunos sacerdotes que te invitan a rezar el acto de contrición en este momento. Hay otros que primero te dan la absolución y luego el acto de contrición. En mi experiencia te digo que lo que generalmente me pasa es que hago el acto de contrición y después me absuelven de mis pecados. Y no te preocupes si no conoces la oración de contrición, muchas veces la tienen escrita en el confesionario o la puedes llevar escrita tú. Es la de: oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido. Finalmente, pues ya el sacerdote, después de que te absuelve, te va a despedir y te va a imponer una penitencia. Te dirá que te vayas en paz y eso es todo. También debes saber que la absolución borra el pecado, pero no borra la pena. Para eso la iglesia nos concede lo que es las indulgencias. Si te gustaría saber un poco más sobre esto, podemos hacer un video sobre ello. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero que te haya gustado mucho y te haya servido. Te invito de nueva cuenta a suscribirte por aquí abajito si no lo has hecho y a compartir este video con muchas más personitas. Recuerda que subimos video todos los sábados, así que nos vemos el próximo. Bye bye.